Coincidencia de los datos del CREVA con lo que mencionábamos de IPC Online a principios de la semana respecto de la inflación de septiembre. 6%. Para más detalles del relevamiento del CREVA está su economista jefe en línea, que es Gonzalo Semilla. Gonzalo, ¿cómo te va? Bien, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, buen día. Te dio redondito, Buen día. redondito 6%. Así es, redondito. Un número enorme, muy abultado. Hacía 11 meses que no teníamos este valor. Por supuesto, es el más alto por lejos del corriente año. Y para encontrar un número parecido teníamos que ir a octubre del año pasado, que nos dio exactamente igual, 6%. Y si vos vas hacia atrás, tenés que remontarte a abril del 2002 para encontrar uno del 8%. Esos dos números, el 8 y el 6, es lo más alto de la serie que tiene el CREVA, desde el 96 a la fecha. Así que claramente es enorme. Y la otra cuestión que llama la atención, que no pasó un año y nos encontramos con un indicador sumamente abultado, y en los dos casos, tanto de octubre del año pasado como septiembre de este año, posteriormente una gran devaluación. Digamos, pasó un año y nos encontramos, te diría, en una misma situación que hace 12 meses atrás. Pasó un año y estamos en el mismo lugar. Te diría que sí, en el mismo lugar, lamentablemente, con una inflación interanual casi del 52%. En definitiva, el año pasado nosotros nos arrojó un 45% y ya tenemos una inflación interanual del casi 52%. El acumulado en lo que va del año es más del 36%. Fíjate lo que era el presupuesto aprobado por Nación el año pasado, estimaba 23 para este año, y ya tenemos casi 37. ¿Y a cuánto, según tu olfato, a cuánto llegaría enero, diciembre? Enero-diciembre debería estar entre 52, 53, es decir, uno podría decir entre 50 y 55 veníamos diciendo nosotros aproximadamente. 10 puntos más o menos, 10 puntos más que el año pasado. Y cuando vos, digamos, detalles no menores, ¿no? Cuando vos mirás los capítulos, te llama la atención porque encontrás capítulos de bienes y servicios con 9% aumento en un mes. Tenés salud con el 8%, transporte y comunicaciones con el 6,6%. Es decir, son capítulos muy abultados que cuando uno va, digamos, artículo de tocador tiene casi 14% aumento, cigarrillos 8,7% y este mes volvió a aumentar. Lo que es salud, tenés básicamente artículos de primeros auxilios del 12,7%. Medicamentos, que sabemos que impacta muy fuertemente en las clases bajas y en los que son los adultos mayores, arriba del 9%. Es decir, hay obviamente lo que es transporte se ve reflejado en los autos 0 kilómetros. Vos sabés bien que la mayoría, un gran porcentaje de los autos 0 kilómetros argentinos son importados. Una gran devaluación, automáticamente se corrigen todas las listas de precios. Y eso impactó arriba del 12%. Sí, ayer hablábamos de la situación con Luis Gallego. Termina el año con un volumen integral cuando se suponía que podía andar en los 800 y pico mil 0 kilómetros, 700 y pico mil, va a terminar en apenas 400, menos de 450.000 años. Es la industria más castigada, evidentemente, una capacidad ociosa arriba del 50%. Y son números, digamos, muy contundentes, pero para arriba, ¿no? Digamos, un capítulo que no te comenté, que es alimentos y bebidas, que siempre es el que decimos que es el más importante de la canasta. Y sí. Por segundo mes se ubica por debajo. Lo que pasa es que tenemos una inflación del 6 y el capítulo fue 5,7. Es muy poquito por abajo, 5 es un montón. Digamos, ayer cuando nos juntamos el equipo de trabajo veíamos de la cantidad de productos que medimos, encontramos muy poquitos que no habían sufrido variaciones. En general el resto, todos fueron impactados, todos para tener este 6% es porque realmente, y esto es un promedio de todos los productos, de los 400 productos, así que si uno quisiera ver algún producto mucho más detenidamente, encontrás con variaciones muy abultadas. Sí, te entiendo perfectamente. Y lo que hemos hablado en otras oportunidades, toda el impacto de la devaluación post elecciones PASO, la semana posterior, ¿ya se trasladó? ¿Todavía queda algún remanente para llegar a los precios? No, queda remanente. A veces es difícil estimarlo porque pueden pasar muchos meses
y todavía sigue habiendo algún impacto. Y la otra cuestión a tener en cuenta es que el índice de precios mayorista que dio en agosto dio un 11%, y la inflación de agosto había dado, por lo menos a nosotros nos dio 4,7, y había dado creo que cercano al 4 en el INDEC. Es decir, hay una brecha entre mayoristas y minoristas que muchas veces digamos no se traslada de un mes al otro. Pasan los meses y es decir, todavía queda eventualmente algún margen como para que... Queda un margen. Claro. Sí, queda un margen, siempre y cuando tener en cuenta lo siguiente, siempre y cuando no tengas aumentos en el transcurso. Digamos, te aumentó ahora la prepaga, te aumenta de nuevo este mes y el mes que viene, y vas a tener en el año 60% de aumento en las prepagas. Si combustible tuviste un aumento también, puede ser que ocurra, y si tenés algún movimiento en el precio del dólar, por alguna cuestión que no vienen los 5.400 millones de dólares del fondo, porque las elecciones se amplían o se confirman, digamos, hay muchas cosas que todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Sí, te entiendo. Y es muy pronto porque llevamos 4 días. ¿Y cómo arrancó septiembre? ¿Qué puedo esperar en octubre cuando dentro de un mes tengamos una charla más o menos parecida? Y mirá, nosotros teníamos hasta mitad de agosto prácticamente, digamos, los precios estaban desacelerándose. Después de las PASO y la devaluación, los aumentos se concentraron sobre el final de agosto, pero hubo un efecto arrastre importante en septiembre. Cuando uno dice efecto arrastre, significa que ya partías de un piso de una inflación un poquito más alta del 2%. Es decir, del 6%, un 30% se lo debemos al efecto arrastre de agosto. ¿Me seguís? Sí, te sigo. Bien. Y nos dio ese 6%. Cuando uno analiza el efecto arrastre para lo que es octubre, ya estamos encontrando un piso de un 1%. Es decir, ya tenés mínimamente, antes de empezar el mes de octubre, un 1%. De ahí puede crecer. Lo que creemos que, de no dar ningún cimbronazo de ningún estilo, va a estar, por supuesto, debiera estar abajo del 6%, pero posiblemente entre el 4%. Igual es un montonazo. No, es un montón, por eso es lo que yo te digo. Digamos, si uno tuviera 3%, si uno hace una simulación y dice, bueno, 3% en octubre, noviembre 3 y diciembre 3, nos está dando casi 50% anual. Es decir, que sea 3, que sea 4, cualquiera de los dos números es alto, y la inflación anual va a ser más alta que el año pasado. Cuando ustedes hacen estos análisis con el equipo ahí en el CREVA, imagino que conversan, sí. Aunque más no sea privadamente, conversan con gente que tiene comercio chiquito, mediano, grande. ¿Qué es lo que te dicen respecto de las expectativas? No, que las expectativas evidentemente no son buenas. Si uno habla, como decís vos, con pequeños comerciantes, a ver, en el CREVA, en Alvarado 280, enfrente hay una verdulería chiquita, uno ya los conoce y charlamos y ya están esperando un año complejo. El año que viene va a ser muy complejo, ya están estimando inflación del 40%, recesión del 2%, digamos, una caída del Producto Bruto un 2%, es decir, un tercer año consecutivo de alta inflación, bajo consumo, obviamente recesivo, con poca capacidad instalada utilizada. Digamos, es un año que viene complejo. Si no destrabamos la cuestión de la deuda con el fondo, que me parece que es el único camino, es la renegociación o como le quieran llamar. Tenemos muchos vencimientos, la cuestión financiera está muy sensible y necesitamos, digamos, descomprimir eso como para empezar a planificar, pero a partir de un año, digamos. El año que viene va a ser un año muy duro, y lo ven los comerciantes. Sí, este es un punto realmente interesante, porque sin que esto signifique ser abogado del diablo, pájaro de mal agüero, lo que todo el mundo tiene que entender, tenemos que entender, que si bien es cierto, el proceso eleccionario, la elección de nuevas autoridades te genera alguna expectativa, para mucha gente seguramente algún grado de esperanza en un eventual cambio, como ocurre siempre cuando uno elige. También es cierto que estamos en una situación de altísima complejidad. Venga quien venga como presidente a hacerse cargo de la administración del país, ¿no? Es correcto, digamos.
continúe. Lo que quiero el actual decir, gobierno. lo que quiero decir, que sin que esto signifique matar esa sensación de esperanza que todos y cada uno de nosotros tiene en algún momento de la vida, está claro también que no hay que confiar demasiado en esas esperanzas porque la situación es altamente compleja, ¿no? Sí, a ver, uno las esperanzas no las pierde, pero vivir No. en función de la esperanza también es un error. Lo que hay que hacer, obviamente, hay que pensar no en un año, sino hay que pensar siempre en más largo plazo. Digamos, en Argentina no estamos acostumbrados a pensar a largo plazo, en nadie. Entonces siempre pensamos en el inmediato y lo que queremos nosotros es que el año que viene, con un gobierno que continúe, que cambie, nos modifique este mal pasar. Y no va a ser así, lamentablemente. A partir de junio, julio de este año, había una desaceleración de la inflación, había algún sector muy chiquitito que tenía intenciones de asomar la cabeza. Pasó lo que pasó y esto nos traslada, el rebote nos traslada mínimo un año. Entonces tenemos que pensar en el largo plazo, aunque tengamos problemas en el corto plazo. Evidentemente el esfuerzo es de todos los sectores, de la población que lo viene haciendo hace un año y medio, el sector comercial también, digamos. Yo creo que es tan fuerte la recesión y tan dura que impactó parejito en todos los sectores. Es decir, tenemos que tirar todos para el mismo lado. Bueno, Gonzalo, buen fin de semana, la seguimos, gracias como siempre. Gracias, un abrazo a todos ustedes. La Adiós. palabra de Gonzalo Semilla, economista jefe del CREVA, 744.